Glancel. Marca muy bien por el medio. Guaraní Antonio Franco recupera el balón. Va Bruno, va Bruno. Y se abre por la derecha. Va Bruno. La tiene Bruno. Bruno tirando el centro para Silveira. ¡Gol! 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 De Guaraní Antonio Franco. Gran corrida de Enzo Bruno, que se abre por la derecha. Se abrió tanto que para buscar el mejor ángulo, tirando por el medio y desde el punto del penal. Muy bien ubicado Ulises Silveira, el ex crucero hace nada más un par de meses. Aquí tiene el arco abierto, aquí tiene las redes que lo abrazan. Ulises Silveira pone Guaraní Antonio Franco 1, tiempo 0. Excelente, excelente la jugada de Enzo Bruno, que recuperó una pelota que pierde el goleador de Timbó, Gustavo Paredes. Tira una corrida excepcional por el lado derecho y el zurdo que mete un centro con su pierna menos hábil, con la derecha, para el número 9, el goleador Ulises Silveira. Y en 13 minutos, gana Guaraní Antonio Franco por 1-0. Casi 60. Si sos nuevos, te puedes suscribirte con nosotros. Buen pelotazo, va para Enzo Bruno. Dentro del área. Bruno. ¡Gol! Bruno. ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Buen pelotazo. Solo entró, casi se le perdió la pelota en la jugada final, pero pudo abrir el pie y cambiar del palo al arquero. De esta forma, Enzo Bruno pone el 2-0. Con qué tranquilidad la de Enzo Bruno para definir, qué frialdad dentro del área. Enzo Bruno, Guaraní, que ya había avisado de estos tiros libres en la mitad de la cancha, de jugar rápido, de jugar a los espacios, de buscar a Ulises Silveira, de buscar a Bruno. Esta vez se apuró Nievas Escobar, tiró la pelota para Bruno y pone el 2-0 en 24 minutos. Sea de qué equipo sea, vos prendete nomás porque se viene Ulises. Va Ulises dentro del área. Atención, siguen al centro. ¡Gol! ¡Gol! Portillo. ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Buen pelotazo dentro del área que tenía por ahí Ulises, que buscaba el segundo al personal, tiró en el centro. Varias piernas que no pudieron controlar tanto de Guaraní como de Timbó. Se le escapó al arquero, pero estaba Portillo por ahí. Llegó el tercero de Guaraní. Perfecto, lo de Nicolás Portillo, el número 2 de Guaraní, que la pregunta es, ¿qué hacía jugando de 9 Portillo, no? Pero bueno, entre Millán y Ulises Silveira, que remataban, el arquero que deja bollando la pelota, y Nicolás Portillo en 42 minutos, pone el 3-0 para Guaraní, que sigue jugando bien.